Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la adaptación de un cultivo mixto de acidofilos para un tanque de bioutilización de concentrados de oro refractario con alta concentración de arsénico. Es presentado por Andrea López, Franklin Gutiérrez, Marta Sánchez y quienes habla Luisa González. Bueno, el objetivo es la adaptación de un cultivo mixto de acidofílicos a altas concentraciones de arsénico para confirmar la posibilidad de lograr más del 70% de bioxidación de concentrados de oro refractario con alta concentración de arsénico. La composición química de los concentrados de oro fueron sacados de la mina Terriquizal. Entonces podemos encontrar que hay 139,67 de arsénico, 4,43 de cobre, 0,18 de plomo, 27,50 de hierro, 102,11 de azufre y 1,98 de zinc. Entonces, las bacterias que fueron utilizadas fueron la Actobacillus ferroxia, la Actobacillus dioxyan, el cultivo mixto adaptado y un cultivo mixto no adaptado. Las figuras que vemos en la parte derecha de la tabla son las cuales en la forma en la cual vamos a encontrarlas en las gráficas de resultados. Los experimentos de bioxidación se realizaron en un reactor de tanque agitado con inyección continua de aire. Cabe mencionar que la adición de concentrados de oro al cultivo puro de ferroxidán y al cultivo mixto se realizó después de la estabilización del potencial oxidorreducción en la solución, y en el cultivo puro de tioxidán la adición de concentrados de oro se realizó después de la estabilización del pOH y el potencial de oxidación-reducción. Se evaluaron los cambios de el pH, el potencial de oxidación y reducción, la concentración de hierro en la solución a granel, es decir, el hierro total, el ion férrico, el ion ferroso, para poder comprender pues, y confirmar su correlación con la bioxidación de procesos. Según el artículo analizado, lo primero que se hizo fue el secado de los concentrados de oro y posteriormente se tomó 2 kilogramos de dichos concentrados y se metieron en botellas de vidrio de 1 litro, a las cuales se les hizo 3 series de autoclave. Esto se hizo para eliminar el efecto de cualquier bacteria autóctona. Siguiente, por favor. Bueno, para los cultivos bacterianos, en esta investigación se emplearon 2 tipos de bacterias, las A. ferroxians, que actúan como oxidante de hierro, y, y las A. thioxians, que actúan como un sulfuro oxidante. Las primeras se esterilizaron en un medio denominado DSMZ-882. Esto se hizo a una temperatura constante de 112 grados Celsius durante un tiempo de 30 minutos. Y la segunda en un medio denominado JCM93 a una temperatura de 121 grados Celsius durante un tiempo de 30 minutos. Las bacterias aferroxians y atioxians se cultivaron hasta alcanzar la fase de crecimiento estacionario. En el caso de las primeras, se hicieron a condiciones de una velocidad de agitación de 150 RPM y a una temperatura de 25 grados centígrados por un tiempo de 48 horas. Las segundas se hicieron a 150 RPM a una temperatura de 30 grados centígrados por un tiempo de 72 horas. Luego de alcanzar la fase de crecimiento estacionario, para cada cultivo se hizo una concentración a 8240 G durante 10 minutos a una temperatura constante de 4 grados Celsius. Bueno, eh, para los experimentos en el reactor de agitación, ya con los cultivos bacterianos concentrados, se procedió a realizar dichos experimentos. Estos tenían el objetivo de evaluar la eficacia en la eliminación de arsénico, y para ello se emplearon 4 tipos de cultivos que podemos observar en el gráfico. Aquí se puede observar el tanque en el cual se efectuaron los experimentos. Estos se hicieron bajo las siguientes condiciones. Primero, pues cada experimento se realizó 3 veces para tener resultados más confiables. Estos se hicieron a un porcentaje de 5% peso-volumen de la densidad de la pulpa. Otra condición fue que se mantuvo una temperatura y una velocidad de agitación constantes, de 30 grados Celsius y 400 RPM respectivamente. También se configuró un pH inicial para cada cultivo, el cual debía ser igual a 1.8, y se manejó una velocidad de inyección constante de 5 litros sobre minuto. También se configuró la concentración del cultivo bacteriano para cada experimento. Para los cultivos puros se manejó una concentración de 5 por 10 a la 8 células por mililitro, y para los cultivos mixtos 2.5 por 10 a la 8 células por mililitros de cada cultivo.
y los concentrados de oro se iban adicionando al reactor del tanque luego de que los cultivos alcanzaran la estabilización del crecimiento. Siguiente, por favor. Posteriormente se midió el pH y el potencial de oxidación-reducción o ORP de la solución de reacción. Esto se hizo en intervalos de 24 horas. Esto para evaluar los cambios en las concentraciones de arsénico, hierro y azufre. Y también se recolectaron alícuotas de 2 mililitros de la solución también cada 24 horas y se filtraron para un posterior análisis ICP. Bueno, para medir la concentración del ion hierro 2 más, se utilizó un análisis de espectrofotometría UV y también se aplicó el método de fenantrolina. Y la concentración del ion hierro 3 más se calculó como la diferencia del hierro total menos el hierro 2 más. Bueno, la adaptación bacteriana se obtuvo de la siguiente manera. Para esto se llevó a cabo por separado cada cultivo en un medio denominado DSMZ882, todos en presencia de sulfato de hierro 2 y azufre elemental que sirven como la fuente de energía. Y el oro se concentró como una fuente de arsénico. Esta adaptación siguió los procedimientos de Wang et al. Que consiste en tener 4 conjuntos de subcultivos diferentes en los que la adición de la fuente de energía va a ir disminuyendo. En esta investigación se iba disminuyendo en 20, 15, 10 y 5 gramos de sulfato de hierro 2 y en el caso de los gramos de azufre se fue disminuyendo en 3, 1.5, 0.5 y por último 0 gramos de azufre elemental. Mientras que la adición de concentrado de oro iba en aumento. En este caso, de 0 pasó a 5, luego a 10 y luego nuevamente a 10 gramos de oro concentrado. Cada subcultivo se cultivó nuevamente 3 veces para obtener datos más confiables y se hizo hasta que las bacterias alcanzaron una fase estacionaria, un pH y un potencial de oxidación-reducción característicos de las soluciones estables. Bueno, al final de estos se obtuvo un subcultivo con una concentración de sólidos de 10 gramos y una fuente de energía muy baja, eh, aproximadamente de 0 gramos de sulfato de hierro 2 y de azufre elemental. Posterior a esto, pues estos procesos se realizaron bajo una temperatura constante de 30 grados Celsius y a una velocidad de agitación también constante de 200 revoluciones por minuto. Bueno, una vez confirmada la adaptación del cultivo bacteriano, se realizaron los experimentos correspondientes de bioxidación, nuevamente 3 veces para obtener resultados confiables, y se especificó una concentración bacteriana de 1 por 10 a la 8 células por mililitro de solución. También, pues, la adición de los concentrados de oro se iban añadiendo en el momento de la inoculación. Y también se hizo nuevamente un muestreo de pH y de potencial de oxidación-reducción. También se midió la concentración de los metales pesados cada 24 horas, como se describió en la sección anterior. Bueno, discusión y resultados. Bueno, como podemos observar, la menor eficiencia de eliminación del arsénico se obtuvo mediante el cultivo puro de ferroxidán, con un 11,45% de eliminación, seguido por el cultivo puro de tioxidán con un 27,7% de eliminación. El cultivo no adaptado mostró una eficiencia de eliminación del arsénico del 38,2%, mientras que el de mayor eficiencia de eliminación de arsénico se observó con el cultivo adaptado, que fue de un 72,2%. Estas eficiencias de eliminación de arsénico se obtuvieron durante 358 horas de reacción de bioxidación. La adición de los componentes de oro se realizó de la siguiente manera: a ferroxidantes de un tiempo igual a 24 horas, a antioxidantes de un tiempo igual a 70 horas, para un cultivo mixto no adaptado 24 horas y para un cultivo mixto adaptado 0 horas. Bueno, ¿cómo se explican los resultados de estas gráficas? En el momento de la adición de los concentrados de oro, aumenta la concentración de hierro 3 más para el cultivo adaptado, permitiendo que la eliminación del arsénico sea más efectiva. Para el caso del cultivo mixto, pasadas las 24 horas, el porcentaje de eliminación del arsénico se duplicó debido al aumento de la concentración de hierro 3 más, muy parecido a lo explicado en el caso anterior. Y de los cultivos de tiodixanos, ferroxidans y no adaptados,
el tioxidán fue el único capaz de superar los efectos generados por la adición de concentrados de oro. Este cultivo puro de tioxidán presenta una eficiencia en la remoción alta, en la remoción de arsénico de manera alta. En la figura 3A se observa un aumento en el potencial de oxidorreducción en el cultivo de ferroxián y en el cultivo no adaptado antes de la adición de concentrado de oro. Ambos cultivos alcanzaron su valor máximo de potencial de oxidorreducción a las 24 horas. Después de la adición de los concentrados, estos valores en ambos cultivos disminuyeron. En el caso de los trioxidan se observó un aumento inicial antes de la adición de los concentrados del oro. Luego de la adición se observó una disminución del potencial de oxidorreducción a las 70 horas. En el caso del cultivo adaptado se evidenció un aumento en el potencial que se mantuvo durante las primeras 96 horas de la reacción. Este alcanzó un valor máximo y a partir de este punto el ORP permaneció constante. Para la figura B, en la gráfica se puede observar que el pH del cultivo de los ferroxidan aumentó hasta el inicio del experimento y se mantuvo en esa misma tendencia durante las 125 horas de reacción y en ese punto casi constante pues hasta el final del experimento. En el caso de los dioxidans, se evidenció una disminución durante las primeras 70 horas de reacción. Luego de añadir los concentrados de oro se observó que el cultivo expresa una tendencia al aumento, pero ya después baja y se estabiliza. Para el caso de los no adaptados, se observa un aumento en el pH antes de la adición del pH de los concentrados y se siguió pues este aumento hasta alcanzar un máximo a las 70 horas. Después de las 70 horas decrece el pH hasta el final del experimento. Y para el caso del cultivo adaptado, se ve que el pH se mantuvo estable durante las primeras 32 horas de la reacción y aumenta hasta las 140 horas. Bueno, como lo mencionaba mi compañera, todas estas variaciones en las gráficas se ven a los cambios del potencial de oxidación, de reducción-oxidación en la figura A. Entonces tenemos que el potencial de oxidorreducción disminuye cuando el hierro 3 se reduce a hierro 2 y aumenta en el caso de los cultivos adaptados mixtos cuando hay una mayor producción de hierro 3 En la figura B, perdón, podemos observar la oxidación del azufre a ácido sulfúrico. Esto se debe a que las bacterias antioxidan disminuyen más el pH con respecto a las otras especies. Sin embargo, este proceso se interrumpió cuando se adicionaron los concentrados, tal como lo mencionaba mi compañera, ya que posiblemente esto se debe a la adición de sustancias como carbonato alcalino, lo cual crea un efecto amortiguador. También podemos observar que después de 70 horas las bacterias tioxidan se estabilizan y contrarrestan el efecto amortiguador mencionado anteriormente, lo cual logran que ellas vuelvan a disminuir su pH. Para el cultivo no adaptado también se observa este efecto mencionado anteriormente. El tiempo que necesitan las bacterias de los cultivos antioxidan y la no adaptada para comenzar a aumentar su ORP, lo podemos ver en la figura A, ya que después de la adición de los concentrados es similar a las 70 horas observadas en la figura B. Es decir, el mismo tiempo que ellas necesitaron para poder estabilizar su pH es el mismo tiempo que ellas necesitan para poder estabilizar su ORP. Bueno, en la gráfica A se observa que el hierro total aumentó para todos los cultivos a lo largo de la reacción de bioxidación. El mayor incremento se observó en el cultivo adaptado, alcanzando una concentración de hierro total de 14,2 gramos sobre litro. El segundo más alto se obtuvo con el cultivo puro de tioxidán y la concentración final de hierro fue de 2,93 gramos por litro. Y el cultivo no adaptado mostró un ligero aumento a lo largo del tiempo de reacción, alcanzando la concentración más alta, que fue de 5,56 gramos por litro. En la figura B podemos observar el comportamiento del hierro 2 a lo largo de la reacción de bioxidación,
El cultivo puro de ferroxian, el cultivo no adaptado y el cultivo adaptado siguieron la misma tendencia después de las 24 horas de reacción, alcanzando una concentración por debajo de 0,1 gramo por litro. Después de la adición de concentrado de oro, el cultivo puro de ferroxian y el cultivo no adaptado mostró un aumento de hierro 2 más de concentración hasta alcanzar una constante de 3,5 gramos por litro durante todo el experimento. Por otro lado, el cultivo adaptado se mantuvo a casi constante. Para la figura C podemos observar el comportamiento del hierro 3 más. El cultivo puro de ferroxian y el cultivo no adaptado mostraron tendencias similares después de la adición de concentrados de oro en ambos cultivos, y la concentración de tierra de 3 más disminuyó a una concentración por debajo de un gramo por litro. La concentración de hierro 3 más en el cultivo no adaptado mostró un ligero aumento después de 120 horas, alcanzando la concentración más alta, que fue de 2,5 gramos por litro. Bueno, tal como lo mencionaba mi compañera Luisa, la disminución de la concentración de hierro 3 más para las especies A ferroxidas y el cultivo no adaptado, es decir, la figura 4C, es debido al efecto negativo que produce la adición del concentrado. Posiblemente estos concentrados hacen la ralentización del metabolismo bacteriano o su anulación, lo que provoca la reducción de hierro 3 más a hierro 2 más. Esto lo podemos observar también en la gráfica B. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? En donde, como lo mencionaba anteriormente, al ocurrir la reducción de hierro 3 más, se incentiva la producción de hierro 2 más, aumentando la concentración, como lo mencioné, debido a la ralentización del metabolismo o a que ésta se anula. ¿Por qué se provoca esto? Esto se provoca debido a la presencia de reactivos que posiblemente fueron adicionados en la flotación y son residuos en esta etapa de la disolución. Y también que la superficie de los concentrados de oro pueden tener alta concentración de azufre. Ahora bien, en la figura 4C podemos ver que el cultivo mixto de las bacterias aumenta su concentración de hierro 3 más, debido a que supera las altas concentraciones de arsénico y reduce los efectos negativos de los reactivos residuales. Bueno, para la oxidación del arsénico, las bacterias producen agentes oxidantes, que son el hierro 3 más y el H2SO4, que liberan los concentrados. Aquí se ven las reacciones y estos pues son los hierros, y el hierro 3 más y el H2SO4, los agentes oxidantes. Después de esto, estos agentes oxidantes son los responsables de la oxidación del arsénico y posteriormente pues de la liberación de los concentrados de los refractarios. Esta es la reacción oxidación total del arsénico que se produce. En la figura 5 observamos el cambio de concentración de bacteriana. El cultivo mixto adaptado supera el impacto de la adición de concentrados, conservando el crecimiento bacteriano con poca alteración, y la adición de concentrados de oro vemos que interrumpió el crecimiento de los cultivos puros, o sea, de los dioxidantes y los ferroxidantes, y el no adaptado. Se observa que los cultivos puros tardan más tiempo en volver a aumentar su concentración bacteriana. También podemos ver que la disminución de la concentración bacteriana para el cultivo mixto adaptado al final de este experimento puede ser causada tal vez por la saturación de arsénico del sistema. Bueno, ya como conclusión, evidenciamos que se obtuvo una alta eficiencia de la remoción de arsénico con el cultivo mixto adaptado con hasta un 72,2% de bioxidación, lo que permite la mejora en la eficiencia de extracción del oro hasta en un 90% en procedimientos posteriores, como por ejemplo la cianuración. También observamos que el segundo cultivo con mayor eficiencia pues, de bioxidación es el cultivo mixto no adaptado. El que le sigue son los tioxidantes y los ferroxidantes, que fue el que tuvo menor eficiencia de bioxidación. También se demostró que los cultivos mixtos mostraron mejores capacidades que los puros ante las características físico-químicas de los concentrados,
Y también evidenciamos la importancia de la adaptación de los cultivos mixtos, debido a que el cultivo mixto no adaptado no pudo alcanzar ni la mitad de la bioxidación que el cultivo adaptado sí logró. Gracias.